tardes. Raúl Osorio, que va a ser nuestro anfitrión, va a presentar el programa de hoy de Sindical Constituyente. Raúl, ¿cómo estás tú? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy. Vamos hoy a abordar un tema muy interesante que creo que convoca a un grupo significativo de trabajadores y a la colectividad en su conjunto, que es la descarbonización desde la perspectiva de los trabajadores. Nos acompaña en primera instancia Javier Rojas, es presidente del sindicato de la eléctrica Guacolda, una de las principales termoeléctricas del parque de generación que existe en el país. Está emplazada además en una zona de sacrificio como es Huasco. En este momento, además, esta termoeléctrica enfrenta un proceso de bien atípico de venta o cambio de controlador que determina un factor importante de incertidumbre en los trabajadores. Idealmente, más adelante se va a incorporar Daniel Yáñez, que es presidente de la Federación de AEGENER y también presidente del Sindicato de Trabajadores de la Termoeléctrica Angamos. Así que le doy la bienvenida a Javier y la idea es que él nos comente un poco qué es este mundo de la electricidad, la generación y ver cómo se enfrenta a este proceso. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, a todas y a todos, Raúl, Alejandro. Bueno, ahí como dice Raúl en la presentación, yo soy el presidente hoy en día del Sindicato de Trabajadores Guacolda Energía S.p.A. Y como bien dice Raúl, nosotros estamos en un proceso hoy de transición, estamos en un proceso de venta de nuestro mandante que es AESGener a una nueva empresa. Y dicho esto, además estamos en el proceso, o lo que ustedes ya saben, lo que es la descarbonización y que está en boga hoy en día en el país. ¿Cómo lo vemos nosotros como trabajadores este tema? De una gran incertidumbre. Nosotros tenemos 5 unidades en el complejo, tenemos una potencia instalada de 760 megawatts de energía, y de estas 5 unidades tenemos 2 unidades ya que están por llegar el 2025, bien dicho, a los 30 años de servicio. De hecho, el 2026, ambas, las unidades 1 y 2, cumplirían esos 30 años de que se habla de la antigüedad máxima para la matriz energética. Estamos, además, en un proceso de negociación y que coincide justo con estas variables y es un tema muy relevante para los trabajadores de Guacolda y de gran importancia. Principalmente incertidumbre y saber a ciencia cierta cuál va a ser la fecha de esta desconexión de las máquinas. Ya tenemos la esperanza por la matriz energética que hay en el país, sacar todas las carboneras, creemos que no es viable hoy en día, así que esperemos ver cómo se va dando este tema de aquí a corto y largo plazo. Eso es como un... ¿Sí? Dime, ¿por qué no sería, en tu concepto, viable, yendo un poco más atrás, cómo funciona el sistema eléctrico? Un poco para graficar a las personas que no son especialistas cómo se estructura, cuán importante es la termoelectricidad, las carboneras, cuán importantes son en el suministro de energía. ¿Cómo eso se puede explicar? La forma más fácil y didáctica de explicarla es: nosotros tenemos un sistema o un coordinador eléctrico que es el famoso CEN, Sistema de Energía Nacional, donde existe un parque finito de tipos o tecnologías para alimentar de energía, bien dicho, de megawatt o energía al país, que pueden ser, y las principales son a través de gas, diésel, gas, carbón. Tenemos después, pasamos a la RNC, que son las solares, las eólicas, y aparte las hidráulicas, que son las principales que forman este parque. Tenemos la oferta y la demanda, y el que maneja o da el despacho de las máquinas es el concepto del costo marginal, que lo único que busca el coordinador, busca el mejor precio para que todos los clientes del país en Chile tengan sean precios más convenientes para todos los clientes, o en este caso nosotros mismos que estamos hoy en la casa, y tener un mejor precio. ¿Cómo funciona hoy en día? La matriz energética se está teniendo un cambio con las RNC, que son las energías renovables no convencionales,
en donde ellas hoy en día han tomado un gran valor para inyectar a un menor costo durante el día. Pero ahí viene la problemática o qué pasa en las horas puntas. Las horas puntas principales son en las horas de noche, donde los clientes más grandes, se podría decir, que son mineras, siguen produciendo y necesitan de abastecerse, y también toda la comunidad, ya sea para en uso domiciliario, empresas y las grandes mineras que quedan como un sector mucho más aparte. Javier, el Guacolda está emplazada en Huasco, una de las Correcto. zonas de sacrificio típicas, que además concurre con otra condición bien importante, que es la tercera región debe ser la que tiene la mayor capacidad instalada o de las que tiene mayor capacidad instalada de energía solar y energía eólica. Entonces, se da un escenario de concurrencia de una carbonera muy importante, porque Guacolda, tú me corregirás, pero debe ser de las más grandes, el complejo de los más grandes que hay en el país. Así no es, está por ahí. Y también concurre esta competencia de la energía renovable. Hay un problema con las horas punta, que es claro que el suministro debiera ser entregado por esta otro tipo de energía. Lo que te quiero consultar es cómo ha sufrido el impacto la operación de la empresa por esta irrupción de la empresa de la energía renovable. ¿Cómo se ha visto? ¿Se ha traducido en menor producción? ¿Se ha traducido en menores ingresos? ¿Cómo han resistido económicamente las termoeléctricas al embate de la renovable? ¿Cómo lo resiste? Si tú bien lo dices, generó un cambio. Desde el año 2018, 2018 las termoeléctricas han empezado a ciclar. En vez de dar siempre, estábamos acostumbrados a generar a plena carga. Al entrar este parque de RNC, principalmente la segunda y la tercera región, como tú mencionas, han empezado a ciclar. Entonces ya no puedes dar plena carga, y durante el día tienes que bajar a un concepto de llamado el mínimo técnico, que es la operación mínima más segura, ya sea para las máquinas según el fabricante, y en este caso para nosotros Mitsubishi, hasta donde tú puedes llegar, y así dar la oportunidad para que todas estas energías renovables no convencionales puedan inyectar, bajan el precio del costo marginal, es más beneficioso para el país, y entre comillas te permite que las carboneras sostengan el sistema. ¿Por qué son importantes que sostengan el sistema? Cumplen una función de regular el sistema. Donde inyectan tanta RNC, se producen variaciones de frecuencia en el sistema. Va un poco más cómo se transmite la energía, y ahí es donde las carboneras principalmente sostienen esta inyección de las RNC. Con respecto a las horas punta, bien dicho, en la noche no tenemos viento, no tenemos sol, y ahí es donde están las termoeléctricas para sostener el sistema en los diferentes puntos. Nosotros estamos en la tercera región, somos entre Santiago y ya Antofagasta, somos los únicos que estamos ubicados, estamos como bien estratégicos. Hacia el sur sostienen principalmente Nehuenco, San Isidro, con ciclo combinado, Ventanas, que son par nuestro también, compañeros, y hacia el norte sostienen lo que es Angamos, Cochrane, Norginer y Engie. ¿Ya? Así se maneja un poco el sistema, y ha provocado este ciclado. En cuanto a los ingresos, sí se han visto mermados, pero resulta, o hay que tener presente que en este negocio existen tipos de clientes para nosotros los generadores, que son los clientes regulados, clientes no regulados y el famoso cliente spot. Cuando nos referimos a los clientes regulados son todas las distribuidoras, y cuando nos referimos a los no regulados son principalmente mineras. Hasta un tiempo hay contratos firmados. Al tener contratos firmados, tú no ves perjudicado tu ingreso, exceptuando ya cuando a partir del 2019 se dio el tema de los famosos contratos mixtos, donde tratas de mezclar RNC con carboneras, y ahí los precios han ido a la baja. ¿Qué hace presumir esto? Al ser un mejor beneficio para todos los clientes del sistema y nosotros mismos como población, van a ir bajando, y aquí quizás se va a ver mermado este ingreso, porque los precios van a bajar y la forma de negociar con las empresas privadas va a cambiar. Van a tratar de hacer un mix de energía contratada para sostener el sistema y ir desarrollando esto. Pero de que va a ser impacto a futuro, va a ser relevante. Javier, cifras de gobierno situaban en 13.000 trabajadores aproximadamente los que
perderían su plaza de trabajo por el cese de las carboneras. Las energías renovables no convencional son mucho menos intensivas en mano de obra, o sea, requieren mucho menos trabajadores. En el caso de Guacolda, ¿cuántos trabajadores dependen de Guacolda, de la operación de Guacolda? Entre trabajadores de tu sindicato, de los de planta, las empresas externas, contratistas, ¿cuántos son aproximadamente los que dependen de Guacolda? Hoy en la actualidad, Guacolda, tenemos 164 socios que forman parte del sindicato, con un total de 172 LN de Guacolda como planta, y con la situación actual del COVID, la masa flotante está fluctuando en 300 a 380 colaboradores cercanos. Hay que tomar en cuenta igual que cuando hay reparaciones o mantenimientos anuales, ese número se incrementa a casi 600 trabajadores de ingresos por día. En época antes del estallido social, la fluctuación era de 500 personas, más nosotros que son 80, era un ingreso de próximo a los 550, 600 trabajadores diarios. Se podría por turno. Por día, de hecho. Por día. Ingresos por día. diarios. Ok, perfecto. Si fuese un impacto, cómo se está proyectando esta ley o la idea de descarbonización, a nosotros si nos dejaran 2 unidades fuera sería un 40% menos de potencia firme que ofrecemos al sistema, y que quizás no va a ser directamente proporcional al N, pero sí provocaría quizás un 30% menos de personal. Es el número de trabajadores, ¿cierto? Claro, 30%. Oye, eso sería después análisis. ¿Y tus socios son de la zona, viven fuera, el sistema de turno que tienen, lo arraiga la zona? ¿Cómo opera eso? Porque desde cierta perspectiva, ustedes como trabajadores son para los efectos nocivos, porque me ha hablado de los efectos positivos de la operación de la termoelectricidad, los efectos nocivos los vive la población, y se han generado ahí medidas de mitigación, y en general el daño está acumulado, se percibe, existen estudios que hablan de los efectos ambientales que tiene. Ustedes son la primera línea, son los que están más expuestos. Sus familias son de la zona, hay trabajadores de la zona. ¿Cuánto es el punto de las personas que están en Vallenar, Huasco? ¿Cómo se ve esa relación? La relación actual, según la última revisión que tuvimos, alrededor de un 80% son trabajadores de la zona. Colaboradores, y en planta anda alrededor también de un 70%. Nosotros tuvimos un cambio un poco de estructura donde nuestra operación cambió su rol de turno, y eso ha permitido que casi un 80% de 90 trabajadores hayan salido un poco de la zona, o sus familias en realidad, porque como trabajador tienes que permanecer en la zona. Eso es más o menos cómo se mueve. Y el otro 10% de los colaboradores cercanos son cuando van a estas reparaciones generales, principalmente. Y las ciudades principales son Huasco, Freirina y Vallenar, con el mayor aporte de N. Freirina tiene historia de conflictos ambientales y laborales con el tema de AgroSuper. ¿Cómo percibe la comunidad, cómo percibe a Guacolda? ¿Cómo la ve? ¿La ve como un buen vecino? ¿La ve como una empresa contaminante? ¿Como un proveedor de trabajo? ¿Cómo la percibe la comunidad? ¿Cómo dirías tú que se ve? La percepción nuestra está bien distribuido el tema. Tenemos grupos que son anti-Guacolda, y los vecinos, que ustedes saben que tenemos una fundición al lado, van un poco en contra de lo que es contaminación ambiental. Y también está el otro grupo, o la otra cara de la moneda, que imagina 500 trabajadores, colaboradores cercanos, más los vecinos. Estamos hablando fácil de 1.500 personas que dependen hoy en día de estas empresas. ¿Cuántas personas tiene Huasco? ¿Cuántos habitantes tiene Huasco aproximadamente? Está alrededor de los 15.000. 15.000. Y contando la masa flotante, la que llega o que aporta. Hay que considerar, ahora también se está construyendo un hospital que también ha traído harta masa flotante. Ya, oye, y estoy haciendo ingresar a algunos amigos de la Eléctrica Santiago, empresa también generadora eléctrica que en algún instante perteneció a Egener.
¿Cómo se percibe el tema laboral? ¿Qué se puede hacer si no trabajas en Guacolda estando en Huasco? ¿Qué alternativa laboral existe? Hoy en día estamos proponiendo el famoso concepto de relocación, si es que la empresa que va a llegar va a ser nuestra nueva mandante pueda tener la oportunidad de que nuestros trabajadores cuando llegue el momento puedan ser reubicados. Y lo otro que se está haciendo como un sindicato proponiendo es capacitar a los trabajadores, ya sea en RNC o todo lo que pueda hacer que les permita salir a otro campo laboral cuando llegue el momento. Esta es una gran incertidumbre porque no sabemos, bueno, en realidad todavía no se concreta el nuevo mandante, no sabemos si tiene otras empresas que pueda reubicar al personal, y que es una principal incertidumbre que tenemos hoy en día. Y es un tema bien complejo porque si la alternativa es la energía renovable no demanda la misma cantidad de trabajadores. Correcto. Esa es una situación de incertidumbre. Y en el medio local, y acá de pregarse Claudio Viera, que es presidente del sindicato de la minera de Los Colorados, del grupo CMP, Compañía Minera del Pacífico, que es de la zona, opera en Vallenar del Huasco. Yo diría que muchas más alternativas laborales en la zona no existen. No sé, Claudio, qué es lo que... Si existe otra alternativa con características semejantes, procesos industriales, con un grado de preparación, niveles de renta que son relativamente buenos para los niveles de la región. ¿Cómo percibirías tú el mundo sin Guacolda en Vallenar, Claudio? Así, Raúl, bueno, primero que todo, te saludo, Javier, Raúl, bueno, estaba con unos pequeños problemas de conexión acá, pero ya resueltos. En el ámbito industrial, minero y sobre todo en el de generación de energía, Guacolda es lo único que existe acá como a nivel provincial y a nivel regional, incluso, o sea, a nivel ya, si tú estás en Copiapó, en área, acá sus alrededores, no hay otra alternativa como lo es Guacolda. Tiene un atractivo muy fuerte para los profesionales, sobre todo, que están, cierto, inmersos en este mundo de la energía, de las generadoras de energía, y siempre ha sido junto a CMP. De hecho están ahí muy como buenas hermanas, ¿cierto? En una proximidad física con planta de pellet de la faena en donde yo me desempeño, que es Mina Los Colorados, que está todo, ¿cierto?, ligado al proceso de extracción de hierro. Guacolda ha sido siempre el blanco y como te digo, tiene este atractivo muy, muy fuerte en el mundo profesional. Y me atrevo a decir que no hay simplemente una opción similar, no hay en cuanto al desarrollo que promete y también a la estabilidad que le proporciona a sus trabajadores, algo similar a la termoeléctrica Guacolda. Oye, hablaba un poco, Javier, de que la propia organización ha hecho algunas propuestas para la reconversión laboral o la relocación. ¿La empresa ha hecho alguna propuesta? ¿Le ha invitado ahora que ustedes están un poco más restringidos porque están con un cambio controlador, pero antes AES-Gener hizo alguna propuesta de relocalizarlo en sus nuevos proyectos de energía renovable? ¿Hay algo en ese sentido? Sí, cuando AES-Gener comienza con el proceso de ir a Green Generation, que es energía verde, generación de energía verde, empezaron con un proceso de capacitaciones a través de una plataforma que nosotros tenemos donde tú tomas cursos enfocados un poco en aquello. Formal no llegó a ser, nosotros ya estamos como un poco saliendo ya del grupo y no se alcanzaron a concretar esas capacitaciones principalmente a nuestros socios. ¿Ya? Recordar también que nosotros tenemos un promedio de 137 trabajadores, 10,6 años de antigüedad. Hay muchos que han salido de la zona. De hecho, Guacolda en su partida de operadores apadrinó a un liceo Japón con la especialidad y hay alrededor de 20 trabajadores o muchachos de
que fluctúan entre los 20, 22 años más o menos, que entraron a operar a Guacolda. Entonces, mucha del personal ha nacido y ha estado en Guacolda, y muchos muchachos que forman parte hoy del equipo también es lo único que conocen en laboral hoy en día, y que esa es una de las problemáticas que tenemos, porque salir al mercado va a ser difícil. No sé, ir a donde Claudio, por ejemplo, ingresar va a ser complicado, porque la experiencia, y siempre han estado enfocados solamente a generación eléctrica. Entonces, eso es lo que nos complica. Una consulta, cuando hablamos de esta obsolescencia que tienen las máquinas más viejas de Guacolda tienen 30 años, son del 95, 25 años, 26 años, la más antigua. La primera parte del 95 y la unidad 2 parte del 96. Entonces, el 2025 cumpliría 30 la 1 y el 2026 cumpliría los 30 la unidad 2. Las otras ya son más recientes, 2009, 2010 y la última 2015. Ya, ok. Es decir, en este proyecto, en este proceso de salida de las termoeléctricas, pensando en que el proyecto indica 30 años de antigüedad, la unidad 1 y 2 quedarían fuera, o podrían quedar fuera. Correcto. 4 años de operación. Y una consulta, ¿las autoridades han tenido algún tipo de acercamiento, pronunciamiento? ¿Cómo está eso? Con el sindicato, no, ningún acercamiento de las autoridades. No, nada por hoy. Y con los parlamentarios de la zona, ¿ustedes han tenido algún tipo? Usted, un parlamentario, la precandidata Yanna Proboste, pues de la zona. ¿Han tenido algún tipo de contacto? ¿Se han acercado? ¿Han consultado esto? No es menor, pues estamos hablando cerca de 1.000 trabajadores que podrían estar involucrados en esta condición, con sus grupos familiares. ¿No han tenido ningún tipo de contacto, pronunciamiento, vinculación o algo? No hemos tenido nada, Raúl, a la fecha. Y una consulta, si uno tuviese que definir cuál es la posición de los trabajadores, ¿ustedes estarían de acuerdo o disponibles para el cierre del año 2025? Pensando en la unidad 1 y 2. Si tú le preguntas a los trabajadores hoy en día, o concepto, incertidumbre, y no estarían dispuestos. También hay que mencionar que está un poco la esperanza, o lo que hablábamos al principio, de que sacar las carboneras puede provocar una variación o un problema en el sistema. Entonces va a depender mucho cómo se comporten. Bueno, ahí hay varias variables: el precio spot, qué otras carboneras van a salir, quiénes van a sostener el sistema, y muchas otras variables que ¿Ah? De la cuarta y la tercera región, alternativas para regular no existen. No, nosotros estamos estratégicos ahí. Nos saltamos si hablamos de San Isidro, Ventanas y Nehuenco, nos saltamos desde La Calera, de ahí nos saltamos a Huasco, que es Vallenar, imaginando un poco la línea imaginaria de por dónde va la transmisión, y de ahí nos saltamos ya a Antofagasta con Angamos, Cochrane, Engie. Las otras que sí hay de respaldo son las famosas de combustión interna, que es con diésel, pero al que trabajen las con diésel disparan mucho el costo marginal, y los precios se escapan, y provocaría una alteración en varias, bueno, principalmente en todo lo que es clientes de los ya mencionados. Pensando, pues las empresas mineras pueden hacer otro tipo de inversión, y mientras tengan un precio razonable, el costo de la energía puede ser algo hasta despreciable o marginal. Pero, ¿qué representaría, por ejemplo, si tiene el antecedente, que el parque eléctrico tuviese que funcionar con diésel? ¿Cuánto subiría la cuenta si tu cuenta vale de 15.000 pesos mensuales? ¿Cuánto subiría si operara o regulara con diésel? El dato no lo tengo, pero tengo ejemplos reales de caso hipotético, cuando hay problemas en las líneas o hay fallas en cadenas de diferentes carboneras, cuando han tenido que entrar diésel, el marginal fácil se dispara a $80 por
por megawatt. Así que ahí tú puedes imaginar cuánto sería el impacto. Me acaba de... Hubo años. Sí. Oye, Y Claudio, eso, si tú lo acoplas con la deficiencia o el déficit de agua que hay, que uno de los principales para mantener la regulación del sistema es el nivel de los embalses, Rapel, Nehuenco, o sea, Rapel principalmente, son los que son el resguardo para el país para mantener un costo marginal más equilibrado, pero depende de los embalses, y hoy en día, si no me equivoco, hay 3 embalses en agotamiento, así que como país no va a arriesgar a prometer un precio marginal si es que no llueve. oye, y hay una amenaza concreta, pero de repente la sociedad toma decisiones que no son las normales. Y Claudio, un poco consultarte, tú tienes vecinos que son de Guacolda. ¿De dónde son tus vecinos de Guacolda? ¿Son de Huasco, Vallenar? ¿Vienen de otros lugares? En general tenemos también un aporte de otras regiones importantes de trabajadores que se han radicado en la zona. Claudio, un ejemplo, Claudio no pertenece y se radicó y ya se quedó. ¿Cómo ves tú este tema de Guacolda en la continuidad, en el día a día en Vallenar, por ejemplo? A Claudio no le gustó la pregunta. Raúl, no, tengo unos pequeños problemas de conexión. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ya, bien. No, mira, ahora con respecto a lo que consultaba, claro, y se me quedó sin responder de la intervención, de la pregunta anterior. Yo veo con bastante dificultad cómo enfrentar el hecho de que las familias de los trabajadores ante esta no reconversión, sino ante este cambio tan drástico del cierre de las centrales a carbón, no hay, desde mi punto de vista, insisto, viendo desde el mundo minero y desde el mundo industrial, no hay una alternativa. No hay una alternativa en la región para los trabajadores. Entonces, comparto plenamente con lo que señala Javier respecto a esta incertidumbre por parte de los trabajadores. La veo que con justa razón se está dando. Y más que eso también, de paso también hacer una pregunta para Javier, ¿cómo él ve desde este sentido no solo el ámbito o esta nube de incertidumbre que puede haber, sino la empresa les ha brindado alguna instancia de reconversión, alguna instancia de reinserción para sus trabajadores? Hasta no llegar a la etapa de que pasamos a un proceso de venta, Claudio, habían como proyecciones y estábamos en la lista de traslado de personal a Santiago, con donde iban a automatizar todo, y ya se estaba pensando en las capacitaciones, pero esto quedó, hoy en día estamos congelados esperando a nuestro nuevo controlador y ver la estrategia, cuáles van a ser sus pilares, objetivos, tipo de negocio, cómo van a afrontar el tema de la descarbonización. Así que en la incertidumbre. En un momento se pensó si iba a trabajar en aquello, iban a haber cursos y todo, pero ahora quedamos un poco stand-by y a la espera de este nuevo controlador y ver cómo lo vamos a hacer en realidad. Y el problema es que el nuevo controlador que se le viene a Guacolda es una empresa, un fondo de inversión. O sea, no es ni siquiera una empresa, no es Colbún o una empresa de la competencia que viene a hacerse cargo. Es un fondo de inversión del cual no hay noticia. No se sabe quiénes son, no tiene rostro. Y un poco lo que opera en esta nueva economía, donde estos fondos de inversión tienen control transversal de diversos tipos de empresas, de las cuales no tienen ninguna conexión con el giro. Y obviamente estas consideraciones de suficiencia del sistema, de seguridad, no operan en su lógica. Su lógica es del lucro, en este caso de corto plazo. El fondo de inversión tiene que hacerse cargo de una deuda de 500 millones o 550 millones de dólares de aquí al 2025. Es decir, ellos vienen a hacer caja rápido y pagar esa deuda. Entonces, yo creo que es un factor adicional a la incertidumbre que tenemos en general a nivel de país. Claudio, yo te quería consultarte, ¿tú conoces gente de Guacolda? De tu barrio, de tus amigos. ¿Tú tienes? Sí, de hecho, bueno, ahí
Sí, disculpa, claro, en el sector donde vivo hay de hecho varios vecinos que, claro, son profesionales y trabajan ahí en la termoeléctrica misma. Ya, oye, y una cosa, ellos, por ejemplo, frente a la están radicados en la zona, están radicados. Eh, Se acaba el trabajo, ellos se van, se quedan. ¿Cómo lo Mira, percibirían? es una pregunta, sí, es una pregunta un tanto compleja. A ver, yo puedo hablar o dar el testimonio por lo menos de los más cercanos que tengo, que algunos toman la opción de irse, claro, de reinventarse de alguna forma, de también buscar, tienen como ciertas proyecciones ya más o menos vistas, pero hay otra parte que no es menor que ya está, como bien dices tú, están radicados en la zona, sus familias fueron formadas ahí, fueron concebidas ahí, entonces no los veo con un ánimo muy real o muy cierto de dejar todo y de ser cierto como una suerte como de nómada o de estar muy sujetos al cambio, no, están complicados, eso genera esta angustia en ellos y bueno, están ahí pendientes, ¿cierto?, de cualquier cambio ante las noticias, ante el desarrollo, qué sé yo, en ambas cámaras, cuando se votan los proyectos y todo, así que están con esa incertidumbre. Pero hay una parte que, como yo te señalo, ellos consideran que se pueden reinventar y que tienen más proyección, y otro sector, insisto, de los mismos profesionales, de gente bien preparada que no ve con tranquilidad esto. Oye, hay una cosa que a mí me viene a la memoria, que es el tema de Mina Invierno. Mina Invierno era parte de todo este pool de la empresa, porque nosotros tenemos aquí una integración vertical del negocio. Guacolda en su momento tenía 3 socios, AEGENER, Copec y el grupo Fonapen. El grupo Fonapen y Copec eran socios en Mina Invierno. Y la idea es que la unidad 5 fuese abastecida con Mina Invierno, la Mina Invierno operada por Copec. El carbón fuese trasladado desde Magallanes a Guacolda y que las unidades de Guacolda funcionaran en esa línea. Tenían todo un circuito muy armado para el tema de la continuidad termoeléctrica. Y una serie de servicios relacionados, relaciones más bien incestuosas de proveedores, habían empresas como Asintus que eran del grupo Fonapen, había todo un club para poder hacer de esto un negocio integrado, completo. Y esto se fue baratando con el tema de la descarbonización de forma progresiva y adquirió mucho ímpetu y en este momento Guacolda construyó en plena crisis subprime, construyó la unidad 3 y 4, según recuerdo. Entonces era tan bueno el negocio que fueron capaces de reinventarse y obtener financiamiento cuando las condiciones eran totalmente negativas y adversas para todos. Entonces, este negocio es un negocio que fue muy rentable, que produjo márgenes enormes. Y a mí me viene ahora Mina Invierno. Mina Invierno era parte de ese círculo. Y cuando se acabó Mina Invierno, por los temas fundamentalmente medioambientales, no hubo ningún tipo de aproximación a los trabajadores. Los trabajadores quedaron entregados a su suerte. El gobierno fue totalmente reactivo, no se generó ninguna política, ninguna condición que fuese en esa línea. Entiendo que el tema involucraría alrededor de 13.000 trabajadores. Y el panorama, como ustedes comentan, es bastante crítico porque en realidad no hay proximidad. Yo entiendo que han habido unos acercamientos muy tímidos al gobierno y la voz de los trabajadores no ha sido escuchada. Preguntarle, Javier, ¿ustedes como organización sindical están disponibles para ir a hablar con las autoridades, para conocer su visión, con los parlamentarios, porque este es un tema que pasa recién al Senado? ¿Tienen esa disposición? ¿Qué te dicen los trabajadores? ¿O están más bien entregados a lo que le depare el destino? No es algo que estamos pensando de tratar de ser y un poco unirse con los pares de los otros sindicatos de hoy en día de AGENER, pero es un tema que hay que plantearlo y que den, más que nada que expliquen cómo también, aparte de manifestar toda esta incertidumbre, cómo van a sostener el sistema, porque uno lo ve y no encuentra razón lógica para cortar de raíz lo que
la matriz energética ligada al carbón. Eso es lo que nos provoca un poco de contradicción cuando tú lo analizas y ves cómo se mueve el país hoy en día con la energía. ¿Cuándo crees tú que sería una fecha razonable para que las termoeléctricas cerraran? Subjetiva aquí mi opinión, un poco con la tecnología que uno ve, hasta que no exista un sistema de almacenamiento con baterías que puedan almacenar y sostener el sistema, yo lo veo inviable por muchos años. Tendría que ser, no me imagino hectáreas y hectáreas con baterías almacenando para poder inyectar en las horas punta. Y tenemos que pensar que el país va creciendo y va a ir creciendo en una razón X y que para crecer necesita la energía. Los procesos de reconversión que de repente suenan como medio futuristas, es decir, que el tema de las sales termosolares, esos temas no han llegado a Guacolda, se han presentado proyectos en esa línea, algo que pudiese cambiar la fuente primaria de carbón por otra cosa. ¿Eso se ha escuchado algo? Sí, de hecho a la interna, a la interna, si nos vieran a nosotros, salen ideas de reconvertir. Lo que pasa es que la inversión es la que está muy elevada hoy. ¿Qué podría hacer Guacolda hoy en día? Bueno, nosotros tenemos la opción de trabajar con carbón y con diésel. Diésel no es viable porque tus costos de producción se van al cielo y el coordinador, como busca el equilibrio en el sistema y el mejor precio, te dice: Guacolda afuera, no, tú no ingresas y no inyectas. Si no inyectas, no tienes ingresos. Ese ya se descarta. Se empieza un poco en el hidrógeno, pero hay que ver cómo avanzan esas tecnologías y poder implementarlas. Pero a la interna, como socios, sí se trata de plantear de que nos reconviertan, sería lo ideal, porque mantendrías y estarías acorde con los precios y podrías competir. Si al final todo se ve como una competencia en la oferta de generación. Oye, hay un paralelo, yo conozco un poco el sistema de trabajo entre los Colorados y Guacolda. Tienen el turno 4x4, 4 días de trabajo, 4 días de descanso, pero tiene una particularidad, que lo aleja un poco de la órbita minera. Ustedes tienen pernoctación en sus domicilios, no pernoctación en campamento. Y eso es un matiz de diferencia y lo hace, en cierta forma, favorecido dentro de los que tienen estos turnos, pero también los deja un poco al margen de la norma de la pernoctación en campamento. Entonces hay condiciones personales y laborales que son distintas respecto a otro tipo de trabajadores. El sindicato Claudio dio una gran lucha en la negociación anterior para obtener ese turno 4x4. ¿Cómo consultarte cómo se afectan la vida en este sistema de turnos? ¿Cómo son las condiciones? ¿Cómo se da el día a día de un trabajador de Mina Los Colorados y uno de Guacolda en cuanto a eso? Usted, me parece, tú me corregirás, Javier, hay mucha gente que en Guacolda tiene su residencia en Copiapó y en La Serena y que huye después del turno. Me parece que en el caso de Claudio no es así. En el caso de Claudio la gente se queda. No hay gente viendo otro lado. Sí, Raúl, bueno, aquí bueno, tú bien sabes, por parte acá de la faena de Mina Los Colorados, tenemos me atrevo a decir, el 100% de la dotación por parte de la mandante recibiendo en la provincia, o sea, entre Huasco, Freirina y Vallenar. Por lo tanto, sí, al no pernoctar, ¿cierto? Como bien lo dices tú, en un sistema en campamento, los trabajadores al salir a sus respectivos descansos optan por la vida familiar en la provincia. Bueno, también. Claudio quedó inmovilizado. Sí, quedó congelado. La gente opta por... ¿Perdón? ¿Me escuchan? Sí, que tuviste un pequeño desfase. Ya, perdón. Que hacen que optaban por quedarse en la provincia. Optan por quedarse acá en la provincia, como bien señalo, realizando vida familiar acá en la provincia. O sea, al contrario de uno de los argumentos que en su entonces
No es el celular de Claudio, ¿ah? No. Perdón, que estoy desde el móvil, claro, me van y me interrumpen. Un momento, por favor, Raúl. Disculpa la Sí, no te preocupes, pierde cuidado. El caso de Guacolda, el 4x4 determinó que los trabajadores se deslocalizaran, ¿cierto? Y esa situación cambió los hábitos. ¿Y por qué se van los trabajadores de Guaco? ¿Por qué se fueron? Principalmente nosotros estamos teniendo esa rotación o por qué emigraron fue por tema de salud y educación principalmente, Raúl. Por eso se da en nuestros socios de los que están en turno 4x4. Igual tenemos cantidad de socios un poco ya de mayor edad. Ellos se mantienen en la zona, pero sus hijos están saliendo a estudiar a la cuarta región. No, a Santiago. A la cuarta, a Santiago y la tercera, pero se van de esa forma. Y el otro tema es salud. O sea, por ejemplo, en Vallenar no hay especialidades médicas o son muy puntuales. Una persona que tiene un padecimiento complejo tiene que salir de la zona. Eso es lo normal. Correcto. Ahora, en la realidad nueva, no hay más crecimiento en Guacolda, ¿cierto? No va a crecer. O sea, podemos pensar en que se va a reducir. ¿Qué están haciendo los socios? ¿Se están comprando casas afuera? ¿Están tratando de emigrar? ¿Se están capacitando? ¿Qué están haciendo los socios con esto? Los socios como tal hoy en día, nosotros tenemos unos beneficios o postulaciones a beca, muchos de ellos la toman y se están capacitando. Con respecto a la estrategia a utilizar, hoy en día si bien no lo han manifestado, la opción está es buscar o están mirando otro horizonte, que se dé la oportunidad de salir en su momento. No muchos van a esperar que llegue el momento, quizás van a haber algunos que se van a mover antes de lo pensado. ¿Ya? Hay que pensar que con el nuevo mandante se van a crear oportunidades laborales y ahí es donde ojalá se pueda dar la oportunidad de los que están hoy inmersos puedan optar a esos cargos que van a ser necesarios. Pero muchos de esos cargos hoy en día son por personal de Santiago que tienen otros conocimientos que son netamente comercial, finanzas, performance, cadena de suministro, y eso por años siempre han sido administrados desde Santiago. Esperemos que se dé la oportunidad, como mencionas, de que algunos de los que estamos inmersos de nuestros socios tengan la opción de salir a algunas de esas áreas, y eso va a conllevar a una capacitación. Oye, ahí hay una decisión corporativa importante, porque en su tiempo Guacolda era una empresa independiente y tenía toda su plana administrativa, la tenía en forma independiente a AES. Cuando se volvió una empresa propiamente AES, toda esa área administrativa fue desplazada por el que había. Y en Vallenar tenemos un ejemplo bien concreto, Claudio, que es el ejemplo de Nueva Unión. Aquí un proyecto minero que va a radicar toda su área administrativa en Vallenar. A diferencia de lo que hemos visto en minería en otras faenas, como por ejemplo TEC o BHP, que se fueron a radicar al barrio más caro de Santiago, Alonso de Córdoba, y tienen ahí su sistema de operaciones. ¿Cuál es la relación, por ejemplo, en el caso de Nueva Unión, que tiene este proyecto, que todavía no está aprobado? ¿Cuál es la percepción que hay de la empresa, por ejemplo, de la minera en Vallenar? ¿Cómo se ve esta iniciativa de Nueva Unión de radicarse allá? Por ejemplo, los Colorados tienen oficina administrativa en Vallenar y tienen una planta administrativa, en el sindicato hay algunos administrativos. ¿Cómo se percibe eso? ¿Cómo se percibe el aporte de la empresa a la localidad? Bien, no, gracias. Bueno, de paso pedir las disculpas por la conexión un poquito inestable, pero para terminar la respuesta anterior, insisto, con el tema de la jornada, el cambio de jornada fue favorable, muy favorable para nosotros, porque como tú bien lo dices, no estamos en el sistema de pernoctar en campamento y efectivamente se desarrolla una vida familiar más plena y con más movimiento, con más proyección.
Y en cuanto a los proyectos mineros, Nueva Unión generó una expectativa tan grande como en su momento lo hizo la Barrick, lo hizo con su proyecto Pascolama. Y como bien dices tú, está detenido ese proyecto por el momento, pero la información que se maneja y que nosotros como sindicato y también tuvimos cercanías con el grupo, con las oficinas de Nueva Unión, la mano de obra y la potencia que iba a traer en cuanto a lo laboral es tremendo. O sea, se estaba hablando de cerca de 4.000 puestos de trabajo en una etapa media, ya cuando esté, digamos, en pleno funcionamiento. Y de esos 4.000, sobre el 60% iba a ser únicamente mano de obra local. Estamos hablando desde el interior del valle, desde Vallenar y desde la provincia completa. Entonces, como te digo, se generó esta expectativa tremenda. Los proyectos mineros generan dos sensaciones, o sea, la sensación de que te va a proporcionar una proyección, una estabilidad laboral, y tienes el contraste con el tema ambiental, que los grupos ambientalistas acá manifiestan su rechazo de forma absoluta a estos proyectos, porque muchas veces sin conocer, por la mala experiencia, por supuesto, que se tuvo con Barrick, sin conocer si es que existe un plan de desarrollo ambiental, un plan de impacto ambiental ya desarrollado, ya trabajado. Muchas veces sin conocer ninguna de esos datos, como te digo, estas organizaciones ambientalistas se van absolutamente en contra del proyecto. Está ese estigma, genera esa sensación de rechazo y que marca muy fuerte a los proyectos mineros, pero yo tengo la convicción de que Nueva Unión, ya en su momento, cuando ya tenga sus problemas resueltos, va a ser un potencial grande para acá, para la provincia, porque, como tú bien lo dices, no hay un tema de pernoctar en campamentos, sino que al requerir esta mano de obra local, va a potenciar sin duda el desarrollo de la provincia completa. O sea, no hay que perder de vista dos cosas, que un trabajador que está en un turno 7x7 termina estando 184 horas a la semana en el campamento o en labores propias. Entonces un turno que genera fatiga, estrés y condiciones ambientales muy complejas. Yo quería, ni Guacolda ni los Colorados son santos de devoción de los grupos ambientales. En algunos casos por razones bastante fundadas. Han existido incidentes ambientales serios. Ustedes como trabajadores de estas empresas que generan esto, ¿cuál es su visión respecto al cumplimiento medioambiental? ¿Cómo ustedes lo perciben? ¿Hay una prioridad? ¿Se toma el tiempo? ¿Se actúa prolijamente? ¿Cómo ustedes lo perciben? En el caso nuestro es un tema intenso. De hecho, nosotros del 2015 tuvimos que implementar equipos de abatimiento en las 5 unidades de diferentes tecnologías, porque eran diferentes unidades o cómo funcionaba este abatimiento. Inversiones millonarias en este tema. Con respecto al control... Javier, un poco para situar el tema, ¿qué son inversiones millonarias para una termoeléctrica? ¿Qué significa? ¿Cuánto cuesta una unidad como las que tiene Guacolda, que son de 156 megas? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta hacerlo? ¿Cuánto cuesta convertirla y hacerla amistosa ambientalmente? Tenemos una deuda de 550 millones, no sé, divídela por esas 5 máquinas que tenemos. La inversión de abatimiento no estuvo por sobre quizás los 100, pero sí unos 50 millones de dólares en implementar estos sistemas y que el negocio los paga, ¿ya? Sí, bien, solicitando un préstamo, etcétera, cómo se financian, los da. Aparte de eso, tenemos el control de la SMA. Hace ya de un tiempo nos controlan en línea lo que son nuestras emisiones. Tenemos el control de emisión por SO2, NOx, material particulado y CO2. Son bien estrictas. ¿SO2 qué es lo que es? SO2, sulfuro, NOx, nitroso, óxido nitroso, material particulado, el tamaño del material que emitimos, y el CO2, el dióxido de carbono.
Ya, Lo importante acá, y que es bien estricto, si tú te llegas a pasar al tiro son multas que pueden ir desde, si no me equivoco, parten en los 5 millones cuando no tienen las justificaciones del por qué cometiste esa falta o te excediste en tus emisiones en los 4 puntos ya descritos. 5 Nosotros millones tenemos planes de dólares. de dólares, 5 millones Nosotros de dólares. tenemos planes de contingencia. Si tú te pasas, el operador de nuestras máquinas tiene que cumplir ciertos planes de contingencia cada cierto rango de minutos, y si ya no puede controlar, tiene la facultad y debemos detener las máquinas hasta solucionar el problema, aparte de informar, que es bien estricto el tema. Aparte de eso, tenemos 13 estaciones de monitoreo entre Huasco hasta Freirinas, APP, aproximadamente, y es donde nos van monitoreando también cómo está la zona. Es un tema bien relevante para nosotros, y agua, emisión y lo que es el carbón. Oye, y si El manejo de rieles tiene que ser controlado a la temperatura. El delta que entra a la temperatura agua de mar tiene que tener un delta de 10 grados Celsius, no mayor a 30 grados. Si tú estás con algún problema, igual tienes un plan de contingencia y tienes toda la facultad de tener la máquina para cuidar y proteger el medio ambiente. ¿Y Guacolda ha tenido incidentes con el puerto? ¿Ha tenido problemas con el puerto de tema de los embarques, del carbón? ¿O en ventanas ha sido seguro? Sí, se da principalmente cuando en época de septiembre, cuando sale el viento, y si tenemos mucho carbón stock en cancha, se ve que quizás, o puede sentir la comunidad que hay carbón, porque quizás el viento no hace pasar por arriba de la protección o las mallas que tenemos. Pero todas esas cosas, tú, si cometes o llegas a ver algo, tienes que declararlo y estarlo informando y asumiendo todo el proceso y el conducto regular que corresponde. Tenemos nuestra área de medio ambiente, tenemos todo lo que asesorías por esos temas, así que no es algo bien estricto para nosotros. Oye, Claudio, y CMP ha tenido incidentes medioambientales serios en algún momento. Sí, CMP ha tenido incidentes ambientales bien serios, sobre todo ahí en Huasco, especialmente la planta de Pele está de hecho en un proceso actual por un plan de cumplimiento, que este plan de cumplimiento fue como resultado de una demanda medioambiental severa que hubo por el tema de vertir relaves al mar. Relaves de tipo minero, por supuesto. Bueno, muchas partes de la población muchas veces se confunde pensando que el proceso quizás del cobre con el hierro son similares, pero no tienen diferencias drásticas en cuanto a los componentes químicos. O sea, aquí no hay un derrame de ácido ni mucho menos en el mar, pero sin embargo son relaves mineros en lo técnico. Hay temas de concentración de hierro, de algunos metales pesados, pero este plan de cumplimiento es bien estricto. Tenemos un plan, un plazo menor a 4 años para hacer una suerte de un pequeño tranque, para que estos relaves caigan, ¿cierto? Lleguen a ese tranque, y la multa que en su momento, en cuanto a lo económico, fue severa, y lo más preocupante aún era un posible cierre de la planta en su momento, que estuvo ahí el rumor bien intenso. Pero se están ejecutando los planes al respecto para poder dar un cumplimiento a este plan y finalmente sortear estas multas y este incumplimiento que hubo por parte, claro, yo ahí también hago más que un mea culpa, un reconocimiento de que esto también va de la mano con digámoslo de una forma que suene bien duro, de la complicidad de la autoridad medioambiental. Pues, o sea, esto no es Plante Pele no es una empresa nueva en la zona para nada, ya lleva cerca de 4 décadas funcionando ahí. Entonces, ante los ojos de la autoridad nunca se hizo una crítica tan dura o digamos se dio el resultado a una demanda medioambiental como lo vimos ahora, hace alrededor ya de un poquito más de 1 año y 6 meses que se decretó ya este plan de cumplimiento
severo en cuanto al vertir los relaves al mar para la planta de pele de la empresa donde me desempeño. Oye, un poco, ya estamos llegando al cierre y agradecerle enormemente la perspectiva. ¿Qué dirías tú, qué mensaje le darías tú a la comunidad respecto a la operación de Guacolda, Javier? ¿Cuál es tu visión respecto a esto y qué mensaje qué considerarías tú como recomendación para la colectividad? ¿Qué sería lo bueno? ¿Que permanecieran las empresas, que desaparecieran en el 2025? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuáles serían las consecuencias adversas y cuáles serían las externalidades positivas? A la comunidad yo le diría que bueno, voy a hablar por Guacolda, pero los pares, igual que las empresas no se vayan de la zona. Hablábamos de que en masa flotante para Huasco implica, considerando reparaciones ya sea los vecinos y nosotros, podría llegar hasta unos 15.000, hoy en día estamos en los 10.000 en población. Implicaría que por Guacolda, concepto que tenemos un 80 o un 90% que son personas de la zona y en condiciones normales nuestros ingresos son alrededor de 600 personas, implica una gran fuente de trabajo hoy en día para la comunidad y esto podría gatillar, no contar con este trabajo para la comunidad y que gatillaría que muchos quizás de las personas que son el sustento de la familia tengan que salir fuera de la región y provoque quizás traslado de familias completas. Lo otro, llamarlos. Bueno, ya se han hecho reuniones con la comunidad de que vean cómo funcionan, han ido directivas, juntas sindicales al complejo a ver cómo se controlan todas estas variables ambientales para que vean el real sentido de cómo se controla y la meta que tenemos que cumplir como Guacolda para cuidarlos a todos a ellos. Y lo otro importante, y que es importante decir, y un poco más a los trabajadores, si bien está la incertidumbre, como directiva, tratar de remar para que esto se mantenga. Vamos a esperar esta transición cómo nos va, pero en forma objetiva, y aquí un comentario bien subjetivo, de que salgan las carboneras de golpe es difícil. Ahí hablaba Claudio que si llega a instalarse Nueva Unión, le va bien con todas sus temas ambientales y es aprobada, ella va a tener que solicitar energía y la energía quizás la va a ir a buscar a un socio que esté en la misma zona donde su costo de transmisión o su pago por peaje va a ser menor que si va a buscar energía o hace contratos con el norte o el sur. Va a tener el derecho y va a tener el beneficio de hacer contratos, el famoso win-to-win, que gane la RNC y las carboneras a un menor precio y va a ganar ella igual. Y aparte va a llevar esos 4.000 personas que habló Claudio, que va a ser un ingreso para la comuna, para la provincia del Huasco, y que quizás va a implicar que sea un desarrollo, y llegue mejor educación, y que nosotros como trabajadores no tengamos que salir de la región y hacer un desarrollo y un beneficio para todos. Bien, muchísimas gracias, Javier. Claudio, unas palabras para recapitular respecto a este tema que hemos visto. ¿Cómo percibes tú este tema de la transformación de la matriz productiva o del sistema energético, relacionado un poco con la obsolescencia de algunos procesos? La termoelectricidad a carbón ya no va a existir. A la minería la va a afectar la automatización. ¿Cómo percibirías tú esta relación que se produce por el avance tecnológico que va un poco capturando y destruyendo algunas plazas de trabajo? Mira, yo al igual que señala Javier, lo percibo con preocupación, lo percibo como un hálito de peligro. ¿Esto por qué? Porque si bien es cierto, es positivo quizá copiar o imitar modelos que van ¿cierto? En este tono de innovación y de avance, es una medida un tanto apresurada el determinar que las centrales a carbón, ¿cierto?, cierren así de un golpe tan severo, de estos plazos tan estrictos, ya que sin duda generaría, por lo menos en regiones como la provincia del Huasco, impacto severo en cuanto a las plazas de trabajo, como lo señalas tú, a los trabajadores y a sus familias, a las proyecciones y a la vida, al entorno que se ha armado en torno a la industria de generación y a la industria minera.
Entonces, es un tema muy delicado, lo veo también como una amenaza que no estamos preparados para enfrentar, como tú bien lo dijiste, hay un término que se han hecho hasta seminarios al respecto, ¿cierto?, de lo que es la automatización en lo que es minería, pero insisto, como para recapitular y para dejar bien en claro, yo lo veo como un tema sumamente preocupante, un tema que se está instalando de forma apresurada, que si bien puede ser necesario, para el tema medioambiental, tienen que pensar también en cómo reinventar y en cómo dar un respaldo a las y los trabajadores que van a ser afectados por estos cambios tan bruscos, ¿cierto? O hablar de algo tan potente y tan al mismo tiempo riesgoso como el cierre de una central, por los temas energéticos que ello conlleva, por los temas que aún no están resueltos, y también pasando por el ámbito minero, el tema de la automatización, sin duda nos lleva y nos trae esta preocupación gigantesca por el hecho de perder numerosos puestos de trabajo, ya que no estamos preparados para enfrentar algo que no es que vaya a venir, sino que ya se instaló, ya está funcionando, ya está entre nosotros, y simple y llanamente no tuvimos quizás la proyección o la astucia para verlo venir en su momento, o las organizaciones bien constituidas. Pero yo lo veo de esa forma, Raúl, Javier, como un tema muy preocupante y que debemos abordar ahora en el corto plazo. Sí, mira, me parece a mí, y le agradezco enormemente, creo que se ha cumplido el objetivo de tratar de transmitir esta perspectiva que regularmente está silenciada, y le agradezco enormemente la participación. Les quiero comentar que esto es parte de un ciclo que vamos a desarrollar en Eje Sindical Constituyente durante el mes de julio, que va a tener algunos temas que son bien relevantes. Hemos partido, creo, con el pie derecho. Voy a comentarle algunos de esos elementos. Reiterarle los agradecimientos a Claudio y a Javier por su buena disposición y por la claridad conceptual. Creo que hemos aprendido bastante en esta etapa y creo que en lo sucesivo dejamos la vara bastante alta, así que les agradezco mucho. Bueno, en parte del ciclo de julio, que va a ser trabajadores y trabajadoras y sindicatos para un nuevo Chile, en el día de hoy abordamos como primer tema la descarbonización, cómo afectaría a los trabajadores. La próxima semana, el próximo jueves, vamos a ver el royalty y los trabajadores mineros, qué tienen que decir al respecto. El 15 de julio vamos a abordar dos temas que son de mucha relevancia. Ustedes como dirigentes sindicales seguramente van a estar participando activamente. Va a ser el derecho a huelga y la negociación colectiva, determinar si estos son prioridades para el proceso constituyente. El 22 vamos a analizar los constituyentes, un tema también relacionado con las actividades que ustedes desempeñan, la protección del ecosistema o la productividad industrial o minera. Vamos a establecer un contrapunto entre ambas actividades y vamos a cerrar este ciclo de julio el día 29 para determinar cómo afectará la reforma tributaria al mundo del trabajo. Son temas que son bastante relevantes, que creo que tienen directa incidencia en lo que tenemos que ver, y van a ser buenos desafíos. Esperamos contar con la participación de todos los que estuvieron hoy, y obviamente terminar agradeciéndole a todos por esta oportunidad que se nos ha dado de poder exponer esta perspectiva. 1.000.000 de gracias y nos vemos el próximo jueves. Gracias a ti, Raúl. Gracias, Raúl.